el Señor nos demanda santidad, tenemos que entender y comprender cómo vamos a alcanzar la santidad. En otras iglesias esa palabra santidad ya se ha olvidado, hermano. Por eso es importante, pueblo de Dios, comprado a precio de sangre. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Amén. Nosotros como hijos de Dios estamos todavía en este mundo, pero tenemos una patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hacia allá vamos. Estamos viviendo cada día, cada instante, conforme ya no al mundo, sino conforme al reino. Estamos aprendiendo obediencia. Cada día usted tiene que aprender a obedecer al Dios que lo tomó por siervo. Pero estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y de perversidad. Aunque nosotros podamos decir: yo ya soy un nacido de nuevo, constantemente tenemos contacto con personas que están pensando en otras cosas, y cuando nos relacionamos con ellos tienden a influir con sus palabras, porque las palabras que ellos manifiestan es conforme a lo que ellos piensan y del concepto que ellos tienen de la vida. Y eso puede ser una influencia constante en nuestras vidas como hombres, como mujeres. Pero también podemos ser influenciados en medio de la iglesia. Entonces podemos ser influenciados allá en el mundo y podemos ser influenciados en medio de la iglesia. La Biblia nos habla en forma clara de que nosotros debemos de tener asociación, comunión con los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Amén. Entonces estamos llamados a tener esa comunión. Estamos llamados a tener ese vínculo de relación con todos los hermanos de la iglesia. Pero en medio de todo esto tenemos que tener mucho cuidado de lo que puede venir a afectar nuestra mente, nuestra propia identidad como hombres de Dios. Y de eso quiero hablarles en esta hora: eliminando las malas influencias. ¿Trajo su Biblia? Amén. ¿Trajo su cuaderno para apuntar? Amén. Levánteme su cuaderno, por favor, desde los que están en la puerta hasta aquí adelante. Amén. Siempre apunten. Importante. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo las malas influencias pueden afectar nuestras vidas, los de afuera y dentro de la misma iglesia. Amén. Vamos a abrir la palabra en el epístola de los Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos 15:4. Vamos a recordar, amados hermanos santos del Señor, que la Biblia nos habla claramente que todo lo que se escribió antes se escribió para enseñarnos. Romanos 15:4. Voy a utilizar en esta porción la Nueva Traducción Viviente. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Ahora, siempre vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos ayude a que esta palabra no esté en la mente, sino que esté en el corazón. Entonces dice la Escritura acá de sí mismo
que todo lo que se escribió antes, desde hace mucho tiempo, se escribió para que nos sirva de enseñanza. ¿Puede usted repetir conmigo? Todo lo que se escribió antes es para mi enseñanza. Amén. Porque es bien importante que la escritura nos tiene que dar esperanza y buen ánimo. ¿Qué necesita un hijo de Dios? Tener buen ánimo y tener esperanza todos los días. Pero si no tenemos, si en un momento determinado nuestra mente puede ser influenciada, perdemos el ánimo y perdemos la esperanza. ¿Quién nos va a dar el ánimo y la esperanza? Nos lo va a dar la escritura. Y la escritura habla. La escritura convence. Dice la palabra que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para convencer y para instruir ¿a quién? A los hombres de Dios, que sean perfectos, preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, todo lo que se escribió entonces es para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, no sé si le da gloria a Dios, porque el Señor le está diciendo: hijo, mi palabra te dará buen ánimo y esperanza. Amén. Este día fue duro, fue durísimo. Amén, fue durísimo. Pero la escritura le da ánimo y esperanza. Amén. Amén. No es el pastor, no es la elocuencia del pastor, sino que la palabra le dará ánimo y esperanza. Amén. Bueno, entonces la palabra nos habla de una manera bien clara, bien especial, para que podamos entender que usted y yo tenemos un propósito. Tenemos que entender y comprender de que fuimos llamados de las tinieblas y traídos a la luz admirable, y tenemos otra meta. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: tengo una meta que alcanzar, y no lo haré en mis fuerzas, sino su palabra me dará ánimo y esperanza, porque la unción está conmigo. Amén. Amén. Ahora, entonces le voy a hablar rápidamente. Lo que afecta en un momento a los escogidos de Dios son las malas asociaciones, las malas juntas. Por eso he dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. También dice la palabra que las malas conversaciones corrompen. Amén, ¿verdad? Todo está escrito. Amén. Bueno, no, lo primero no, eso no está escrito, eso es un dicho muy chapín. Pero lo segundo sí, eso sí está escrito en la palabra. No van a pensar que el pastor ya está inventando cosas, ¿no? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra, así rápidamente. Yo le voy a contar que cuando Abraham halló gracia delante de Dios, Abraham lo sabía, y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar donde yo te muestre. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? Se llevó a Lot. O sea, Lot no tenía que irse con Abraham. Y usted sabe los problemas que lo metió Lot. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y se fue de colado Lot, y le dio problemas. Ahora, lo que vamos a tomar hoy es una porción de la palabra en donde Dios libertó a su pueblo. Dios manifestó su poder con gloria, con las 10 plagas, y con mano fuerte, con alas de águila, sacó a su pueblo de Egipto. Pero hubo algo que hay que notar en esta hora: que el pueblo de Israel salió con malas compañías, porque iban extranjeros. En la partida de Egipto hacia la tierra prometida iban extranjeros, y de eso quiero hablarles. Vaya conmigo, por favor, a Números capítulo 11. Voy despacito para que todo esto quede en su corazón. Números 11, del 4 al 6. Cuando haya llegado me dice amén.
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero ¿quién despertó los sentidos, los sentimientos de los hijos de Dios? Los extranjeros que se habían mezclado con ellos. Entonces aquí estamos viendo que en medio de la vida de este pueblo y en medio de la vida de muchos hijos de Dios en este tiempo, pueden venir influencias que contaminen y extravíen de la sincera fidelidad que debemos de tener hacia Cristo. El pueblo de Dios estaba bajo la cobertura de Él, y Dios sabía lo que tenía que hacer con su pueblo. Sabía que les iba a dar agua, sabía que iban a ser alimentados del maná, del alimento, del pan que descendía del cielo. Figura de lo que hoy tiene que sustentar la vida de todos nosotros. Porque el maná, el pan de nobles, el pan de ángeles, era suficiente para sustentar a los salidos del cautiverio de Egipto. Pero sin embargo, cuando vino la contaminación de los extranjeros, ellos dijeron: nuestra alma se seca. Y entonces no vieron el potencial del alimento que enviaba Dios. Por eso en este tiempo, cuando no se recibe el pan que descendió del cielo, y ese pan que descendió del cielo tiene un nombre que es sobre todo nombre. El pan que le sustenta a usted todos los días es el pan de vida, es Jesucristo el Señor. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Pero el hombre que no entiende el propósito de Dios va a decir: mi alma se está secando, mi esperanza se está viniendo abajo, mi ánimo se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, las malas influencias han contaminado y lo están desviando de la visión celestial que Dios le dio cuando lo sacó de Egipto. El pueblo de Israel fue contaminado. El pueblo de Israel volvió a ver hacia atrás y añoró lo que tenían en Egipto. Cuando el pueblo de Dios en este tiempo no se deja sustentar por el Dios vivo, vuelve a poner su corazón en las cosas que dejó atrás. Y ese es un peligro que viene a través de la influencia de las personas con las cuales el hombre de Dios se puede relacionar en su trabajo, en su lugar de vivienda, con sus compañeros de juventud. Pero algo también bastante serio es que muchas veces en medio de la iglesia también hay mala influencia, y aquellos que todavía no han sido embarazados con la visión celestial pueden contaminar a otros, haciendo que su corazón y sus ojos se pongan en lo terreno y no se ponga en lo celestial. No sé si me estoy explicando. No solamente afuera, sino acá. Por eso muchas personas pueden perder su ánimo y su esperanza por el tipo de conversaciones terrenas, por el tipo de influencias terrenas. Porque alguien puede estar con la mirada en lo terrenal, con el pensamiento terrenal y no con lo celestial. Y entonces no podemos subsistir y no podemos ser llenos de la vida que nos trae la palabra del Señor, porque estamos contaminados.
A veces, hermano, mucha gente pierde el ánimo del servicio, pierde el ánimo de lo que está haciendo porque ha sido contaminado. Ahora, lo que quiero explicarle es lo siguiente. Dice la palabra que usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice la palabra en Efesios. Ya no somos extranjeros de la patria celestial. Pero hay otra porción de la palabra, dice que nosotros estamos como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Entonces, la función de, perdón, la palabra extranjero es: yo ya no soy extranjero para la patria celestial, pero para la tierra sí ya soy extranjero. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, entonces la contaminación de palabra hace que aquel que debe de ser un ciudadano celestial le hace anclar a la ciudadanía terrena. Y eso es lo que sucedió con Israel. Lo anclaron a lo terreno y entonces perdieron la visión celestial. Y dice la palabra que la murmuración de los hijos, de los extranjeros, contaminó a los hijos y los hicieron llorar, cuando debería de ser razón de alegría de que estaban viendo la gloria de Dios. Ahora, mire, mucha gente llora por lo terreno y se le olvida una gloria que un día vio en la iglesia. O este pueblo no vio la gloria, cómo se manifestó Jehová en las 10 plagas, cómo se manifestó Jehová abriendo el mar rojo cuando estaban temerosos, cuando estaban angustiados, que les esperaba una horrenda muerte a mano de los egipcios o ahogados en el mar. Pero vieron la gloria de Dios, que el mar rojo se partió en dos, y con gloria y con poder el pueblo pasó. Y cuando venían los carros de Faraón atrás de ellos, las aguas se cerraron y se ahogaron. Toda la multitud de los ejércitos del Faraón vieron gloria de Dios, pero después estaban llorando, añorando los melones, los pepinos, los pescados de Egipto. Por eso mucho pueblo de Dios llora por lo terreno y se le olvida la gloria de Dios. Pero este es un tiempo, amados hermanos, con todo mi corazón le digo, estamos predicando un reino que debemos de conocer, un reino en el cual debemos de tener identidad, que es palpable. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de aprender a ver lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, lo que sí se ve es temporal y pasajero. Amén. Puede levantar su mano conmigo y diga usted: tengo que aprender cada día a ver lo que no se ve, porque esto es eterno. Amén. Entonces Israel se dejó contaminar. Israel pereció porque esta generación no entró a la tierra prometida. Porque dice la palabra que no entraron al reposo porque les faltó oír la palabra acompañada de fe. Amén. Estoy hablando palabra de Dios. Amén. Entonces, una mala influencia puede hacer caer a los hijos de Dios a lo terreno. Una mala influencia de los hijos de Dios hacia los hijos de Dios pueden hacer que el hombre peque y caiga en fornicación, en adulterio, y sean desviados hasta cultos de los demonios. Vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo 25, verso 1 y 2. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué tremenda palabra. Ahora vaya siempre al libro de Números, capítulo 31, verso 16. Y he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor.
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces usted está viendo aquí a la luz de la palabra que las malas influencias salieron extranjeros, los contaminaron para que tuvieran un vivo deseo por las cosas que habían dejado atrás. Pero después el Señor le había dicho que no se mezclaran con los pueblos, los que iban a encontrar en el camino. Esto nos habla, hermanos, en forma clara, que después de haber salido, de tener cierto tiempo de caminata espiritual, podemos encontrar personas que pueden ser una mala asociación, y por no tener el carácter de alejarse de ellas, pueden contaminar a su pueblo. Entonces estoy hablando aquí, hermanos, con temor y temblor. Hombres y mujeres, jóvenes, hijos de Dios, tienen que entender y comprender de que no tienen que unirse a yugo desigual. No sé si están aquí todavía. Porque cuando hay yugo desigual, viene una apertura tremenda, porque cuando el yugo es desigual, los hijos de Dios vienen a desviarse completamente, porque la palabra nos dice acá, en el capítulo 25, dice la palabra: empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Muchos jóvenes como cristianos han caminado cierto tiempo, pero por ver a las moabitas, y tuvieron la determinación tal vez al principio de decir: yo voy a hacer que ella venga a la iglesia, y sucede que ella tuvo mayor influencia e invita a este joven cristiano a los sacrificios de los ídolos, y se convierte nuevamente en idólatra. Puede ser a la inversa. Pero ¿qué hay de los extranjeros que están caminando como pueblo de Dios en medio de la iglesia? Hermanos, en un momento determinado, hombres jóvenes, o hombres que pueden tener la esperanza, que están aquí viudos, divorciados, tengan cuidado. Hombres y mujeres, viudas, divorciadas, tengan cuidado, porque no es ninguna garantía que haya una persona en medio de la iglesia. Puede ser con figura de cristiana, pero su corazón todavía sigue extranjero. Ya no hay muchos amenes. No puede ser yugo igual, hermano, aunque venga a la iglesia. Aunque diga: yo soy cristiano y cristiana. Estos estaban ahí, hermano, estos extranjeros. La Biblia dice extranjeros claramente. Pero estos andaban en el pueblo influenciando. Y en medio de lo que hoy estamos caminando, hermanos, hay mucha gente. Si es de otra iglesia, también tenga cuidado. Tenga cuidado, porque usted está siendo enseñado con una doctrina aquí. No hay ninguna garantía que diga en la iglesia o en la misma iglesia, hermano. Hombres adultos, divorciados, Dios le va a dar una ayuda idónea. Mujeres solas, Dios les puede dar, no es ayuda, no va a ser una ayuda idónea, sino es una cobertura. Pero Dios nos está hablando de una forma clara, que no nos desviemos, que tengamos discernimiento. Dice la palabra que Él nos ha dado la capacidad de poder tener el don de discernir, que probemos los espíritus. Amén. Estoy hablando palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió entonces con Israel? Se contaminaron y los desviaron hacia los ídolos, y empezaron a adorar a Baal peor, y hubo mortandad en la congregación de Jehová.
Ahora, bien importante esto. Cuando hablamos de que Balaam persuadió a las mujeres, oiga, persuadió a las mujeres para que pudiesen tender trampa a los hijos de Israel. Hoy quiero hablarle de la influencia de la potestad llamada Balaam en medio de la iglesia que se llama cristiana. Vaya por favor conmigo a 2 de Pedro capítulo 2 verso 14 al 15. Y cuando regrese a su casa lea todo el capítulo 2 y va a entender plenamente lo que Dios quiere que usted pueda residir en su corazón. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en esta porción bíblica. 2 de Pedro 2, 14 al 15. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacían su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Dios está hablando en esta hora, hermano, que es importante eliminar la influencia de Balaam, de esa potestad llamada Balaam, la que provocó la incitación a las mujeres para fornicar con los hijos de Dios, para que pecaran. Ahora, Balaam es figura de la doctrina, de la teología, de la prosperidad. Pero es bien importante que usted pueda discernir lo que el Espíritu quiere hablarle en esta hora. Porque el capítulo 2 de 2 de Pedro nos habla claramente que en estos tiempos iban a resultar falsos profetas y falsos maestros, mercaderes de las almas, influenciados por el espíritu de Balaam, por la potestad de Balaam, y que va a llevar a fornicar a muchos jóvenes. Por eso la iglesia cristiana en este tiempo se ha prostituido de tal manera que la mesa del Señor ha sido llena de su vómito, ha sido lleno del vómito de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos ministerios. Y entonces se está moviendo una corriente que dice: alabamos aquí al Dios vivo. No, ahí están alabando a Balaam, porque tienen una hambre de codicia por lo material. Pero el pueblo que no tiene palabra no discierne lo que se está moviendo, y le llaman eso, oh, eso es bueno. Este tipo de prédicas son bien desafiantes, hermano. Pero Dios está diciendo en esta hora: si yo te saqué con mano fuerte de Egipto, yo te mostraré el camino que tienes que seguir. Y aunque sea un camino duro, difícil, aunque sea desierto, no te faltará el agua y no te faltará el pan. Yo te sustentaré con mi diestra de poder, dice el Señor. Y no serás extraviado, no caminarás, no fornicarás, no adulterarás espiritualmente ni carnalmente, sino que aprenderás a preservar tu alma. Y mirarás como algo importante tu salud espiritual. Y entonces vas a discernir qué es lo que se mueve a tu alrededor que te quiere contaminar. Si la palabra del Señor nos demanda santidad, tenemos que entender y comprender cómo vamos a alcanzar la santidad. En otras iglesias esa palabra santidad ya se ha olvidado, hermano. Por eso es importante, pueblo de Dios, comprado a precio de sangre, tenemos que entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Israel no lo entendió. Israel se dejó apasionar por su carne, primeramente por los gustos de su vientre y después por los gustos del sexo.
Yo no sé qué tenían las moabitas, tal vez les tenían bonitas joyas. Ni un hijo de Dios se tiene que ir detrás de las cosas materiales, hermano, ya sea hombre o sea mujer. Pero en Dios que me esté entendiendo, hermano. Y espero en Dios que usted me lo multiplique, porque Dios quiere que este remanente sea un remanente sano. Una estirpe de hombres que entienden y disciernen la palabra del Señor. Amén. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dios en tiempo oportuno envía su palabra, hermanos, para advertirnos, para que cada uno de ustedes estén atentos para no ser contaminados y que puedan caer de su firmeza y que su fe se debilite en este tiempo. Vamos a leer la misma porción en la nueva traducción, en la palabra de Dios para todos. La misma porción de 2 de Pedro 3:17. Estimados hermanos, dice, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Ahora está hablando de las malas influencias que puede ser dentro de los que se dicen cristianos. Por eso no vaya a cualquier lugar que lo inviten, hermano, sino discierna. Está muy serio usted. Tenemos que entender, hermano, porque mire, dice, estimados hermanos, ustedes ya saben esto, dice, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Lo que hacen estos perversos es torcer la escritura conforme a su necio y rebelde corazón. La misma porción de la palabra, segunda de Pedro 3:16. Aquí la palabra nos habla que los escritos de Pablo fueron torcidos por estos inicuos, por estos perversos. En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Ahora, ¿por qué no era fácil de entender? Porque era profundo, el Espíritu Santo tenía que revelar. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando constantemente? Y los que estuvieron en la rueda de oración conmigo, estoy orando para que usted pueda discernir por el Espíritu la palabra, para que hablemos el mismo idioma. Entonces aquí el mismo apóstol Pedro dice, cuesta un poquito entenderle a Pablo, pero eso es como no lo entiende, tuercen las escrituras. Hermanos, Dios nos está demandando una mayor responsabilidad espiritual, porque usted no tiene que cumplir porque el hombre le está diciendo que cumpla, sino que el Espíritu y la palabra lo tendrán que preparar para unas dimensiones más gloriosas a las cuales usted tiene derecho. Amén. Ahora, dice, no es fácil de entender, por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará, dice. Ahora, ¿de dónde salieron entonces las doctrinas de Balaam? Pues la influencia de la potestad, doctrinas de prosperidad, teología de prosperidad, que lo importante es el dinero. Se olvidaron de la santidad, se olvidaron de la consagración, se olvidaron del arrebatamiento, se olvidaron de la iglesia novia, se olvidaron. Y con eso está tan claro. Entonces hacen que el pueblo les emocione por ese tipo de doctrinas. Y viene alguien, hermano, caminando rectamente en el fundamento apostólico y profético verdadero, y puede ser influenciado. Y el hermano fulano de tal se fue para allá, porque allá hay luces, porque allá hay show, porque allá hay esto, porque allá hay lo otro. Aleluya. Aleluya. Entonces dice la palabra,
No entienden los ignorantes y los que no confían en Cristo. Y tuercen la palabra. Por eso, amados hermanos, usted tiene al Espíritu Santo y Él lo va a convencer. Yo no lo voy a convencer, el Espíritu Santo lo va a convencer. Entonces se va a dar cuenta, no, yo no tengo que ver esto, yo no tengo que leer esto, esto está torcido. Usted va a entender, hermano. El Espíritu Santo nos da revelación de lo que tenemos que aprender, hermano. Ahora, 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Mire, eso es fundamento lo que le voy a decir. Dice, antes bien, entonces para eliminar las malas asociaciones, usted va a aceptar el consejo que le da el Espíritu Santo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, pero ponga su corazón en esto. Dice, antes bien, creced en la gracia. Antes que pueda usted ser contaminado por una mala asociación, antes que el error de los inicuos lo haga caer de su firmeza y le debilite su fe, ¿qué dice la palabra? Crezcan en la gracia, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que está hablando comunión. Crezcan en gracia. Por favor, vaya conmigo a Evangelio de Juan, capítulo número 1. Búsqueme la cita, no me recuerdo el verso. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Está en el verso número 13 o 14, no me recuerdo. Dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Ya lo tiene, Pastor Julio? Ya, hermano Aldo. Capítulo 1, verso ¿qué? 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, ¿qué tiene que ser un verdadero hijo de Dios? Tomar de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿De quién tiene que tomar usted? De Él. Estamos vivos. ¿De quién tiene que tomar? De Él. Dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, a la iglesia se le ha olvidado, pero esta no. Usted no. ¿De quién va a tomar? ¿De la plenitud del hombre? Jamás. De la plenitud de aquel que lo salvó. De aquel que lo salvó y de aquel que vendrá por usted. Aleluya. No sé si le da gloria a Dios. De su plenitud toma usted gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué dice Pedro? Crecer en gracia. ¿Y cómo va a crecer en gracia? Tomando de Él. Tomando de Él. Entonces usted ya no va a ser ningún común y corriente cristiano, sino alguien que está restaurándose en la gracia del Señor. Entonces no va a ser uno que sepa mucho de palabra, porque yo conozco mucha gente que conoce mucho de palabra, pero nada de gracia. Amén. Entonces levante su mano y diga usted conmigo: tengo el derecho de tomar de la plenitud de mi Cristo para que sea añadida gracia sobre gracia en mi vida. Amén. 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 Ok. Así facilito va la palabra. Entonces nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora va a entender algo que compartimos con la pastora ayer en matrimonios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Romanos 5, verso 1 al 2. Justificados pues por la fe. Usted fue justificado por la fe en Jesucristo. Eso lo resumo así: usted salió de las tinieblas y fue trasladado al reino justificado y presentado delante del Padre como justo por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya fue reconciliado. Amén.
Es que estas verdades nos tienen que despertar el ánimo y darnos esperanza. Amén. Verso 2 dice: por quien también tenemos entrada. Diga usted, tengo entrada. Por la fe a esta gracia. Ahora, entonces usted vio que usted puede tomar de la plenitud de Él gracia sobre gracia, ¿sí? Ahora dice que tenemos que crecer en gracia. Y entonces la dimensión de la gracia es conforme a la fe que usted tenga. Es un acceso, es una dimensión. Usted puede oír la palabra. Aquí vemos un grupo de hombres y mujeres. Usted me está viendo por televisión. Pero con la medida de la fe, usted entra a la dimensión de la gracia. Y la dimensión de la gracia puede ser reducida, no porque Dios se la dé reducida, porque su fe la hace reducida. Pero su fe es grande, empieza a ampliarla y empieza a entender y comprender el propósito de Dios para su vida. Entonces no es natural, sino es sobrenatural. Lo dice claramente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es una dimensión. Diga conmigo: esta gracia es una dimensión que se me apertura por fe. Amén. Usted va a vivir conforme a lo que usted tiene de acuerdo a la fe. Ahora, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que usted viva en esta gracia. Ahora, no todos van a entrar a esa gracia. Solamente por fe y en obediencia y en fidelidad y en comunión con el que nos ama. Ahora, las consecuencias, hermano. Yo quiero, por favor, que el pastor Julio me busque Números 33:55 y el hermano Ronnie me busque el Salmo 106, versos 34 al 39. Mire, Dios quiere que usted y yo podamos vivir en la gracia, esa dimensión gloriosa. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted, pero si nosotros no hacemos caso y nos dejamos contaminar y caemos de nuestra firmeza y se debilita nuestra fe, las consecuencias son tremendas. Pues son Números 33, capítulo 33, versos 55 y el Salmo 106, versos 34 al 39 nos hablan tremendamente de las consecuencias. Por favor, usted lo tiene. Pongamos atención a lo que dice el Números 33, versos 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Amén. Gracias, hermano. Si nosotros no somos capaces de reprender la mala influencia, serán como aguijones. Nos afligirá tarde o temprano el no haber tenido el carácter para eliminar la mala influencia. Amén. Ahora leamos lo que dice el Salmo 106. Ya lo tiene, ¿verdad? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y a la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esto es la consecuencia, gracias hermano, de no tener el carácter de eliminar las malas influencias. Sacrificaron a sus hijos a los ídolos y a los demonios y a los hijos de sus hijos.
Hermanos, ser cristiano no es ser parte de una organización, ser cristiano es parte del reino, hermanos. Por eso, si usted tiene hijos inconversos, si sus hijos empezaron a caminar y se desviaron, hermano, esta es una demanda tremenda para nuestras vidas. Y para nosotros, hermano, nosotros ya no debemos estar titubeando, ambivalentes. Debemos tener un carácter, una firmeza de poder creer. Si somos cristianos, tenemos que anhelar tomar de la plenitud gracia sobre gracia, accesar. Por eso, de la determinación que tengamos nosotros, vamos a influenciar a los que están a nuestro alrededor. Pero si no estamos convencidos del reino, hermano, los placeres de la carne nos van a contaminar con los amigos. Nos van a recordar. Y alguien se puede ir resbaladito sin darse cuenta. Es que me invitaron, es un asunto familiar, no, hombre, hay que condescender. Por eso hay muchos cristianos, hermano, bendito sea Dios, yo sé que aquí no, que se echan un par de cervecitas porque dicen, no, el exceso es lo malo. No es malo lo que entra, sino lo que sale, dice la gente. Muchos cristianos hoy en día, modernos, no, si no es malo bailar con mi esposa. No estamos bailando ni soca ni merengue, no, estamos bailando música romántica. Tenemos que tener determinación. No sé si alguien preguntó hoy, aquí tan triste, no celebrar. Cabal domingo 10 de mayo, alguien me preguntó, ¿y no va a haber algo para las madres? Todos los días hay algo para las madres. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén, aleluya. Pero a veces hay gente que busca la iglesia donde ofrecen todas las celebraciones. Bienvenido a la senda antigua, hermano. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor que el Espíritu Santo lo va a capacitar para eliminar las malas influencias. Cierre sus ojos un momentito. Levante sus manos al cielo. Padre, yo te agradezco, mi Dios, porque has abierto mis ojos a las verdades preciosas. No dependo del acontecer de las celebraciones mundanas. Dependo de esta gracia. Dependo de tu misericordia, Dios mío. Tú eres mi deleite. Abra su corazón. Dele gloria al Dios que le salvó. Crezca en gracia, crezca en el conocimiento del amado. Enamórese, apasionese con aquel que le amó primero. Sienta el deleite de las cosas que no se ven. Deje que su corazón se apasione por el Dios que le ama, el Dios que lo rescató, el Dios que con mano fuerte y poderosa lo salvó, el Dios que te dice: me perteneces doblemente. Yo te di la vida, yo te crié, y cuando andabas perdido pagué el precio de tu rescate. Que no se te olvide que tienes precio de sangre. Que no se te olvide que eres especial tesoro del Dios que te ama. Derrama tu corazón delante del Dios que conoces. No te contamines por lo material. No te contamines por los placeres de la carne. No vendas tu primogenitura por un tiempo de deleite, de placer de la carne. No te extravíes de la fe. No caigas de tu firmeza a consecuencia de las voces que te quieren extraviar a los placeres de este mundo. Deleítate en el Dios de tu salvación. Deleítate en el Dios que te ama. Y cuando te deleites tremendamente en la presencia
Hablarás con pasión de aquel que te ha amado, de aquel que ha tenido misericordia. Abre tu corazón y dale tu alabanza, tu adoración al Dios que conoces. Y La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.